Marcos, capítulo 3, del versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor de la gloria, por esta noche que tú has preparado para cada uno de nosotros. Señor, yo te pido, Señor, que esta noche hables a mi vida, hables a mi corazón, Señor. Y el propósito que tú tienes para conmigo, Señor, para con la iglesia, se cumpla en mi vida, Señor, porque para eso tú mandas tu palabra, Señor. Danos, Señor de la gloria, inteligencia retentiva, Señor de la gloria, para poder tomar para nosotros lo que tú quieres decirnos. Señor, te lo pedimos todo en el amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Esta es una porción quizás por muchos muy conocida. Es el hombre de la mano seca. Es un hombre que tenía, bueno, en el libro de Lucas dice que tenía seca su mano derecha, ¿verdad? Aquí Marcos no dice si fue la derecha o fue la izquierda, pero la situación que el hombre tenía una dificultad. Quizás tú y yo esta noche no traigamos la mano seca, pero cuántas veces quizás nosotros nos hemos presentado en la casa de Dios, quizás con nuestra vida seca, con nuestro corazón seco. Y este hombre estaba ahí, hermano, con una dificultad que dice la palabra de Dios que tenía su mano seca. Pero estaba en el mejor lugar, como estás tú y estoy yo esta noche. En el mejor lugar. En el lugar donde podemos tener un encuentro con Jesús. Y Jesús, hermano, a pesar de que él levantaba controversias donde llegaba, y cada vez que llegaba a la sinagoga sucedía esto, porque esto es un relato o una porción en Marcos donde habla de un tema que es un poco interesante, donde los fariseos, aquí habla de unos herodianos que dice que no eran un partido político, no eran una secta, sino que eran unos que seguían o tenían la filosofía de seguir a Herodes, de cuidar a Herodes, y que Herodes siguiera, porque a Herodes lo consideraban como un dios. Entonces esos eran los que seguían, y Jesús le levantaba de cierta manera controversia, porque se disputaban de que por qué Jesús hacía lo que hacía en el día sábado, que era el día que los judíos llaman el día de reposo. Nosotros ahora, hermanos, según nuestra enseñanza o nuestra doctrina que hemos seguido desde el día que llegamos a los pies del Señor y aceptamos en una iglesia, tenemos ciertos lineamientos que se llaman doctrinas, son dogmas. Entonces ahora nosotros lo hacemos día domingo, se nos caracteriza y se nos dice que el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Que el domingo no hagas otra cosa porque es el día del Señor. Entonces ahí como que entraban un poquito en controversia, porque Jesús hacía lo que él tenía que hacer el día que fuera. Hoy no es sábado, pero Dios te puede sanar, hermano. Hoy no es el día de reposo, pero es el día que Dios creó para sanarte. Mira, es que la verdad es que para Dios, hermano, para Dios no es imposible hacer milagros, no importa el día, hermano. A forma de testimonio, el día martes, hace 8 días, venía muy preocupado, venía con una preocupación en mi corazón, en mi vida. Y mientras nuestros hermanos ministraban la alabanza, yo no sé por qué estos hermanos no ministran los jueves y no ministran los domingos, si Dios los usa. Mientras los hermanos ministraban la alabanza, yo estaba ahí quizás detrás del asiento donde está Oscar. Y cuando ellos empezaron a ministrar aquella alabanza que dice a tus pies, y empezaron a ministrar esa alabanza a tus pies,
Yo estaba de rodillas, hermano. Ellos no hicieron el llamado que nos pusiéramos de rodillas. Ni tampoco porque yo sea tan espiritual estaba de rodillas. Estaba necesitado. Estaba de rodillas. Y estaba de rodillas ahí cuando los hermanos empezaron a cantar a tus pies y empezaron a ministrar. Empecé a oír aquí, hermano. Literalmente. A oír a una voz de una mujer. Empecé a oír voces distintas aquí. Y yo estaba ahí de rodillas y empecé a sentir voces distintas de aquí. Y yo dije, resucitó Juanita, dije yo, ¿qué pasó? Porque yo no la había visto a Juanita, no había venido a la iglesia. ¿Y qué pasó? Y como unos incrédulos, abrí los ojos y dije, ¿quién está ministrando? Pero tenía necesidad y empecé a oír voces distintas aquí, hermano, porque, mira, este es un lugar especial, hermano. Es un lugar donde tú y yo tenemos que aprovechar la oportunidad para estar aquí. Yo esta noche estoy aprovechando esta oportunidad, hermano. No, hermano, esto no es de cualquiera. Esto, hermano, hay gente que perdió la batalla este día. Porque este día tenían que estar aquí, tenían todos los recursos para estar aquí. Pero hubo un impedimento, pero hubo un obstáculo, pero hubo una necesidad que les impidió estar esta noche aquí. Porque no somos nosotros, todos los que estamos aquí, no somos toda la iglesia. Habemos ni siquiera un 40% de la iglesia. Pero muchos de los que estamos aquí algunas veces no aprovechamos esa oportunidad. Pero yo estando ahí de rodillas con una necesidad muy fuerte, Dios, y bueno, luego predicó nuestro pastor y predicó en base a los milagros que Dios hace. Y yo me fui con mi milagro, hermano. La situación desde ese momento cambió en mi casa, en mi vida, en mi familia, en la necesidad que teníamos, en la preocupación que teníamos, en la aflicción que teníamos. Ese día Dios cambió. Yo creo que ese día Dios hizo un milagro glorioso de sanidad en mi esposa. Les manda saludos, hermano. Algunos la extrañan. Fíjense que entre las cosas que nosotros hacemos, mi esposa ha estado un poco mal de salud. Y en los días que estaba más grave, y yo no dejé de asistir, yo he estado aquí y que aquí tengo que encontrar la respuesta, hermano. Bueno, ahí la encontré. Y cuando yo llegaba a la casa me preguntaba, ¿te preguntó algún hermano por mí? Y como ninguno de ustedes me preguntó por ella, hermano. Y yo que soy tan sincero y no puedo mentir, nadie me preguntó por vos. No la hacía sentir mejor. Porque muchas veces nosotros, hermano, no aprovechamos bien el tiempo, hermano. Porque muchas veces nosotros venimos a un lugar como este, donde tenemos que demostrar el amor de Dios que hay en nuestras vidas. Y no lo hacemos, hermano. Fíjate que el debate y no me salió del tema, hermano. El debate de Jesús con los fariseos era porque Jesús hacía lo que él hacía en los días sábados. Porque el debate era que Jesús, bueno, pasaron ahí sus discípulos cerca de donde habían elotes. Porque como no conocemos el trigo, pero pasaron cerca de una milpa, allí en el mismo capítulo. Bueno, un capítulo anterior. Pasaron cerca de una milpa y cortaron elotes. Y empezaron a granar los elotes y se los comieron. No literalmente unos elotes. Dice que pasaron por donde habían espigas de trigo. Y empezaron a mover las espigas de trigo. Y el trigo, véngase para acá, ¿verdad? Era día sábado. Y los fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué permites que tus discípulos hagan esto en día sábado? Y Jesús les dijo, mira, ¿acaso ustedes no han leído? Porque lo que nosotros, hermanos, tenemos que saber y que tiene que guiar nuestra vida es esta palabra, hermano. Si tú no te estás interesando por esta palabra, pues estás perdiendo mucho, hermano, de lo que podrías alcanzar, de lo que podrías lograr, el éxito en tu vida. Y les dijo Jesús, ¿acaso ustedes no han leído? Porque los fariseos eran lectores de la Biblia. Fíjate que Jesús llega a la sinagoga y en la sinagoga, ¿sabes qué hacían? En la sinagoga oraban. Eso llegaban a hacer a las sinagogas, hermano. Oraban y estudiaban la Torá, que era el Pentateuco. Estudiaban no la Biblia, porque no había un evangelio todavía escrito, pero estudiaban la Torá, estudiaban los profetas, estudiaban el Pentateuco, lo estudiaban. Y dice que se ponían en medio de la sinagoga, viendo hacia Jerusalén, en cualquier sinagoga donde estuvieran, y ahí viendo a Jerusalén estudiaban y oraban. Pero muchos de ellos, hermano, a pesar de que hacían eso, habían olvidado el verdadero objetivo del día de reposo. El día que el Señor creó, no para que se dejaran de hacer muchas cosas, sino que para que se pudiera contemplar la creación de la gloria de Dios, hermano. Y muchos de nosotros, hermano, estamos aquí, pero todavía no hemos entendido cuál es el fin de poder estar esta noche aquí.
Y eso sucedía. Entonces le dice, ustedes no leyeron que David, cuando tuvo hambre con toda su gente, fue y se metió y empezó a comerse los panes de la no hay después, el hermano sí puede decirlo. Se empezó a comer el pan, él y todos los que andaban con ellos, porque tuvieron hambre, dice. Y les explica Jesús que Dios, ¿por qué le van a negar el pan a aquel que lo creó todo, hermano? Aquel que tiene el derecho a poderte hacer un milagro este día, hermano. Que tiene el derecho a poder decirte, espérate un momento más, porque Él es soberano. Eso le quería decir Jesús. Jesús les dice, miren, ustedes han olvidado el verdadero objetivo de guardarse, de congregarse en la sinagoga, de orar. Porque podemos orar, hermano. Pero ¿de qué te sirve que te vengas aquí y te vengas a orar 7 horas, hermano? Aquí. Y luego te levantas y sigues siendo el mismo patán allá afuera. Y luego te levantas y sigues odiando. Luego te levantas y sigues con rencores. Luego te levantas y sigues con enemistades. ¿De qué te serviría a ti y a mí? No digo que lo hagan, hermano. No digo que aquí esté sucediendo. Estoy poniendo un ejemplo. Eso es lo que Jesús les quería decir a los fariseos. Porque mira, ahí están los fariseos y Jesús llega nuevamente después de que aconteció eso. Porque después de que aconteció lo que le reclamaban de las espigas. Les reclamaban muchas cosas. Entre todas, les reclamaban por qué no se lavaban las manos también los discípulos para comer. Les reclamaban por qué los discípulos cuando andaban con Jesús no ayunaban. Jesús les explicaba a los fariseos, pero ellos no querían entender. Y una vez más está Jesús ahí y están en la sinagoga. Y dice que llega Jesús y está haciendo lo que, bueno, por lo menos a mí me fascina. Hablar de la palabra de Dios. Explicar lo que Dios dejó escrito, porque esta palabra, hermano, hay que digerirla, bueno, los hermanos cuando vienen aquí dicen, esta palabra hay que digerirla, como dice nuestro pastor, luego hay que rumiarla, dice allá, cuando ya está en su casa, y qué es lo que Dios dijo, y lo que dijo el hermano, y mira, Jesús está ahí, dice que entra otra vez en la sinagoga, y había ahí un hombre de la mano seca, habían fariseos, pero habían también necesitados, había este hombre de la mano seca, y los fariseos dice que estaban ahí al acecho, a ver si Jesús los sanaba en el día de reposo. Fíjate que hay algo que podríamos evidenciar y quizás envidiar de los fariseos, que ellos no dudaban que Jesús lo podía sanar. Nunca dice, quizás lo pueda sanar. No era la duda de ellos. Lo que ellos querían, lo que querían ver y atestiguar era cuando Jesús lo sanara. Ellos tenían, no fe, sino que tenían la certeza de que Jesús lo podía sanar. Algo que muchas veces a nosotros nos hace falta. Tener la certeza de que esa situación difícil que tú y yo estemos pasando, Jesús la puede transformar. Los fariseos sí creían. Fíjate que la palabra de Dios dice que ellos no pusieron en duda si Jesús podía o no podía. Si Jesús le ponía que estira la mano. No. Ellos simplemente estaban a la expectativa, sabiendo que Jesús tenía el poder para sanarle, pero querían ver si lo podía hacer y si se atrevía a hacerlo en día sábado. Muchas veces a nosotros nos hace falta esa fe, hermano. Saber de que Dios puede hacer el milagro, hermano. Que Dios puede transformar las vidas. Dios puede transformar las situaciones. Dios nos puede sanar, hermano. Dios nos puede sacar de cualquier situación difícil que hoy podamos estar pasando. Y estamos en el mejor lugar, hermano. Tú y yo somos personas privilegiadas porque estamos aquí. Porque Dios tiene una palabra para ti y para mí. Una palabra de restauración. Una palabra de ánimo. Una palabra que Jesús le dice a aquel paralítico, dice que cuando estos estaban ahí, dice cuando entró Jesús a la sinagoga y había ahí un hombre de la mano seca, le acechaban para ver si lo sanaría en sábado. No dudaban que lo podía sanar, pero a ver si lo hacía en sábado, a fin de poder acusarlo. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Jesús sabe cuál es tu necesidad, hermanos. Pero mira, muchas veces Dios nos hace ese llamado que le hizo al hombre de la mano seca. Levántate y ponte en medio. Hermano, muchas veces nosotros tenemos que atender eso. Muchas veces Jesús, hermano, mira, yo le testificaba la última vez que prediqué, como el Señor en un día martes, mire que los martes, hermano, yo no sé, bueno, lamento porque por lo general la iglesia responde el día martes. Ahora me imagino que por la amenaza del agua, como dijo el pastor, quizás mucho calor estaba haciendo. No vinieron, pero Dios bendice nuestras vidas
Los días martes, los días jueves, los días domingos. Dios nos bendice, hermano. Mira, hermano, ¿y cuántos de aquí no venimos y tenemos ese encuentro y nos vamos, hermano? Yo les dije que hace algunos martes también venía con un problema que era un problema de trabajo. Y algunos hermanos no estuvieron aquí, unos estaban enfermos. Pero yo les testifiqué cómo Dios, cuando estos hombres estaban ministrando aquí y que ángeles les están ayudando, siéntanse privilegiados, hermano. Porque eso es algo, es un respaldo de Dios. Mira, yo hoy veía algo que me llamó la atención y dije, me lo voy a guardar para mí. Que la unción, hermano, no viene solamente por la imposición. La unción es un resultado de la fidelidad de nosotros hacia Dios. Porque eso no viene aquí como, venga, le voy a dar la unción, le voy a dar la unción. No, le puedes dar la unción, pero la unción es el resultado de tu fidelidad hacia Dios. Amén. Yo hoy leí ese podcast y dije, no, me lo voy a echar para mí. Porque muchos de nosotros queremos la unción, hermano, pero no queremos ser fieles a Dios, hermano. Llévatelo en tu mente, en tu corazón también. Y acuérdate, si quieres ser un ungido de Dios, séle fiel. Y Dios te va a dar esa unción que necesitas. Pero volviendo al tema, hermano, estaban ahí. Está el hombre de la mano seca ahí. Y sabía que Dios lo podía sanar. Pero Dios le dice, levántate y ponte en medio. O sea, tú estás aquí, hermano. Dios te puede sanar. Pero también tú tienes que tener una actitud de obediencia. Tienes que tener una actitud de entrega. Tienes que tener una actitud de estar atento. ¿Qué tal este hombre de la mano seca? Era Jesús. Era el maestro. Ahí habían otros maestros, hermano. Había un encargado de la sinagoga. No era Jesús. La Biblia no declara que Jesús era encargado de la sinagoga. Lo que sí dice que cuando Jesús llegaba a la sinagoga, le daban la palabra. Y hasta los mismos fariseos, dice ahí en la palabra de Dios, se admiraban porque Jesús hablaba la palabra y la hablaba con autoridad. Esta palabra, hermano, cuando tú la expreses, exprésala con autoridad. Cuando tú le digas a alguien, mira, no, aquí la palabra de Dios dice que Dios te puede sanar. Hazlo con autoridad. Y eso es lo que Jesús tenía. Porque los fariseos leían la palabra, hermano. Si leían la Torá, la leían todo el día. Así como dice nuestro hermano que desde 6 quizás ellos no llegaban de 6 a 6. Ellos permanecían ahí. Bueno, hasta el día de ahora. Y hay un muro de los lamentos, que es lo que les quedó del viejo templo. Donde ahí pasan orando todos los días, hermano. Y están con los colochitos, están así. Yo no he ido, pero un día Dios me va a permitir ir, hermano. Y están con los colochitos ahí. Y toda la gente les está viendo. Les está viendo que están orando. Pasan día y noche. Pero ¿será que reciben respuesta, hermano? ¿Será que reciben respuesta, hermano? Amén. Porque no se trata del tiempo. Se trata de qué tan eficaz es tu oración, hermano. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Entiendes? Porque la palabra hay que leerla, hay que estudiarla, hay que comprenderla. No se trata de aquí el tiempo, hermano. Porque yo no pasé mucho tiempo de rodillas ahí. Y yo no soy especial, hermano. Yo soy carnal, igual que todos ustedes, hermano. Tengo mis debilidades, hermano. A excepción del muchachito aquí que... Mira. Y Jesús le dice al de la mano seca, levántate. Toma una actitud que Dios quiere con cada uno de nosotros. Primero, estar atento, ser obediente, tener la humildad, tener la certeza de que Dios puede transformar nuestra vida esta noche. Que Dios puede hacer el milagro esta noche. Que Dios puede cambiar esa necesidad esta noche. Que el día de mañana Dios te sorprenda. Bueno, con ustedes me abro mi corazón y yo le digo que en mis oraciones, yo al Señor, algunas veces que estoy ahí, le digo, Señor, sorpréndeme. Es que Dios me sorprende, hermano. Dios tiene sorpresas para ti y para mí. Dios nos sorprende, hermano. Dios, hermano, es un Dios que está ahí. Y aquellos fariseos sabían que Jesús era un hombre que actuaba en misericordia. Era un hombre que no podía resistir, y era Dios por supuesto, ¿verdad? Pero era alguien, mientras caminó aquí en la tierra, que era un hombre que no podía resistir. Porque lo que querían los fariseos era que él se resistiera a la necesidad de aquel que tenía la mano seca. Jesús no se resiste a tu necesidad, hermano. Mira, si es que Dios no quiere que tú y yo suframos, hermano.
Dice que vamos a padecer, ¿verdad? Pero el Señor mismo dice, de todas los va a librar Jehová. El Señor es nombre. Si son muchas las aflicciones del justo, pero de todas, no dice de algunas, de todas las va a librar, los va a librar el Señor. Y los fariseos sabían que Jesús no se podía resistir, y por eso, yo no sé, hermano, la Biblia no especifica, pero yo como soy chambroso, hasta me imagino que ellos habían llevado al hombre la mano seca, así como aquella mujer adúltera. Hay unas teorías, dicen que aquella mujer adúltera era que ellos mismos la habían contratado, ellos mismos la habían llevado. Hay esas especificaciones. La Biblia no lo dice. Hay a nosotros que vamos a amar algo chambroso, ¿verdad? Pero yo diría que quizás ellos, porque dice que estaba el hombre de la mano seca y todos estaban expectantes a aquel hombre. No para ayudarle, no para darle una limosna. Estaban expectantes porque querían hallar un error en Jesús. Jesús, hermano, nunca quebrantó la ley. No la quebrantó, ya vamos a hablar un poco de eso. Jesús no quebrantó la ley, porque Jesús no vino a quebrantar la ley. Jesús vino para que el hombre la comprendiera, que era para beneficio de él. Pero el hombre, hermano, está ahí igual que ahora en día, ¿verdad? Ellos agarraban la Torá y empezaban a poner cargas. Empezaban, y en una de sus teorías dice con respecto al día sábado, que ese día era prohibido hacer sanidades. O sea, los que eran médicos en esa época, el día sábado cerraban sus consultorios y no podían. Ahí dice que habían algunas excepciones cuando era de muerte, pero solo le podían decir, vaya, tráigalo mañana. Pero Jesús les dice, y les dice ahí en la palabra, ¿acaso alguno de ustedes, si una oveja se le va a un pozo en día de reposo, no extienden su mano para sacar la oveja? ¿Cuánto más tú y yo, que podíamos tener una necesidad este día y Dios está pendiente de nosotros? Porque así les dice el Señor a los fariseos. Ustedes dicen de que no hay que hacer sanidades en día sábado, que no hay que hacerle misericordia a las personas en día sábado. Pero si no es el día del Señor, hermano, si no es la casa de Dios donde se tienen que dar las acciones de amor. No dices amén, pero es que por la mascarilla. O no me estás entendiendo. No es en la casa de Dios que se tiene que hacer notoria la misericordia de Dios. No es en la casa de Dios donde se tiene que hacer notoria el amor que hay entre nosotros. Amén. Jesús estaba queriendo poner un punto, porque ahí le dice, ponete en medio, le dijo al de la mano seca, y ponete buzo. Amén, amén. No dices amén, pero ponete buzo. Amén. Mira, hermano, si es que nosotros perdemos algunas veces porque no somos como aquel hombre de la mano seca que dice que se levantó y se puso en medio. Posiblemente el hombre de la mano seca quizás no sabía, pero Jesús tenía la autoridad. Si le dijo, ponete en medio, ahí estaba en medio. Y se paró y se levantó y estuvo ahí y oró y clamó con fe. O posiblemente ahí no dice que estaba orando aquel, no. Se paró en medio y expectante ahí, ¿qué va a pasar? Y Jesús se levanta y le dice, y empieza a cuestionar y le dice, levántate y ponte en medio. Y entre paréntesis lo tenemos en la escritura, le dice, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Amén. Jesús le dice, están en la sinagoga, están en la casa de Dios. ¿Qué es lícito? Y no como, mira, esto no es nuevo, hermano, porque ellos decían, no es lícito, esto lo vamos a hacer lícito. Usted es un empresario, sí, y gana mucho, ¿verdad? Sí, es un empresario. Vaya, mire, usted le tiene que dar ayuda a sus padres, a menos que usted traiga esa ofrenda y la deposite aquí. Luego nos la da a nosotros y usted ya no está obligado a ayudar a sus padres. Amén. ¿Algunos están entendiendo? Eso está ahí en la palabra de Dios. Entonces Jesús les dice, ustedes hacen leyes porque ustedes dicen, esto es lícito. Igual que nuestros políticos, hermano. ¿No estás oyendo ahora las noticias que están ahí? Que robar 10 millones o 5 millones, 10 millones, apropiarse de todos los salarios de los demás, pero de una forma
lícita. ¿Por qué es lícito? Y es cierto. ¿Por qué es lícito? Porque ellos están haciendo las leyes a su favor, hermano. Amén. ¿Estás entendiendo? Entonces sucedía lo mismo en el tiempo de Jesucristo. Ellos estaban haciendo y estaban enseñando esas leyes a su favor. No para favorecer al más necesitado. Y Jesús se levanta y le dice, ¿qué creen que es lícito en el día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? Amén. No contestaban. Igual que ustedes, no contestemos tampoco. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo que tiene que ser notorio en la casa de Dios, hermano? ¿Hacer bien o hacer mal? Amén, amén. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo el punto? Porque no se trata solamente del milagro. El milagro, mira, si tuviéramos quizás un poquito de certeza como estos fariseos que sabían que Jesús lo podía sanar, pues no tendríamos que predicar de milagros. Pero esta no es una predicación del milagro. Porque Jesús quería, mira, los milagros que Jesús hace en tu vida y en mi vida, yo lo he dicho siempre, son milagros con propósitos. Porque si Dios no es un curandero, hermano, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay situaciones difíciles que nos hacen acercarnos a Dios porque Dios tiene un propósito, hermano. Por ahí andan personas, hermano, que andan buscando que Dios les haga un milagro. Pero cuando la persona le dice, no quiere aceptar a Cristo, no, yo no, solo quiero la liberación. No, pero no quieres aceptar a Cristo. No, solo es solo el milagro. Dios no es ningún curandero ni nada de eso, hermano. Dios es un Dios íntegro. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que sabe que lo que tú y yo necesitamos es una salvación. Que lo que tú y yo necesitamos es el entendimiento para poder vivir mejor, hermano. Y el Señor le dice, fariseos y a todos los que estaban, no solamente los fariseos, también al de la mano seca, también a aquellos otros enfermos que estaban ahí, a todos y a ti y a mí también, esta noche. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano, para agradar a Dios? Porque de eso se trata, guardarse para Dios. Si nosotros venimos a ayunar aquí, ¿de qué se trata? Venimos a hacerlo para glorificar a Dios, para guardarnos para Dios, para que Dios sea exaltado en nuestras vidas. Y el Señor le dice, ¿qué es lícito? ¿Qué es lo correcto hacer en la casa de Dios? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Dar la vida o quitarla? ¿Qué es lo que tú y yo venimos a hacer a la casa de Dios, hermano? ¿Qué piensas? ¿A qué nos congregamos, hermano? Es cierto, venimos a adorar, es cierto. Eso es parte de nosotros, hermano, de nuestra necesidad de adorar a Dios. Venimos y nos postramos y Dios nos sana. Dios nos bendice. Pero ¿qué más hay que hacer? Jesús les dice, díganme ustedes. Porque dice en otra parte ahí que el Señor conocía los pensamientos. En otra parte dice, conocía las intenciones del corazón de ellos. Dios conoce nuestro corazón, hermano. Dios sabe qué hay en nuestra mente, en nuestro corazón en este momento. Y Dios nos dice, ¿qué cree que es correcto? ¿Tener amistad o tener enemistad? ¿Compadecernos? ¿Tratar de ayudar o ignorar? Como el samaritano, ¿verdad? El Señor estaba ahí, mira, y en todas las enseñanzas de Jesús, mira, tenemos que aprender, hermano. Jesús le dice, mira, fíjate que había ahí un hombre que estaba ahí golpeado, lo habían herido, y pasó el pastor, dice. Luego pasaron los ministros de alabanza y como iban tarde, porque iban tarde los ministros de alabanza, no tuvieron tiempo para aquí. Pero pasó un samaritano y vio al herido ahí, lo guardó, lo curó, le ayudó, lo llevó a un mesón y le dijo, si te queda debiendo algo en el otro viaje, yo te lo pago. Y ellos no entendían, hermano, que Jesús dice, tenemos que hacer misericordia. Tenemos que saber convivir. ¿Qué es lícito hacer? Porque aquí, hermano, podemos venir y llenar nuestra mente, nuestro cerebro de toda la teología y es bueno. Es bueno. Podemos venir y adorar y es bueno. Pero ¿qué más hay que hacer? Jesús les decía, ¿qué más? Porque ellos leían la palabra, hermano. Si la leían, si ellos oraban, era una iglesia de oración, la sinagoga era especialmente para orar. Para orar. Ahí pasaban orando. Pero Jesús lo notaba que ahí había necesidad
y ni uno se moqueaba. Que en medio de la iglesia, de la congregación, hay personas que están necesitadas, hermano, que están enfermas. Y al igual que el caso de mi esposa, yo ahora si alguien se enferma, avíseme, yo voy a preguntar por usted. No pensé que para ella fuera importante, hermano, créanme. No pensé que fuera tan importante para ella. El día que el pastor me habló y me preguntó por ella, le corrí y le dije, fíjate que el pastor me habló y lo primero que me dijo que me preguntó por vos. Le dije, ¿se sintió bien? Una hermana por ahí me preguntó por ella también. Pero ese es un caso, hermano, aislado. Pero dentro de la congregación hay muchos casos, hermano. Hay personas que se ausentan. Por ahí alguien me mira, fíjate que la hermana ya no está en la iglesia. Porque la hermana, no sé. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? No nos vamos a resentir tampoco porque tú te vayas y tú te congregues en otro lugar. No nos vamos a resentir. Pero ¿será que algo está faltando en nosotros que Dios nos quiere hablar, hermano? Porque algo le faltaba a aquellos fariseos. Les dice, ¿es lícito en la casa de Dios hacer el bien o hacer el mal? ¿Dar la vida o quitarla? ¿Por qué? Porque Jesús, como conoce las intenciones y los deseos de nuestro corazón, el único deseo que había en los fariseos no era que aquel hombre fuera sano. Ya te dije, ellos no dudaban de que Jesús lo podía sanar. En eso no ganan. No ganan porque algunas veces nosotros dudamos y decimos, no, este problema no creo que me lo resuelva. ¿Acaso, dijo el Señor, habrá algo imposible para mí? Y hizo ese reto. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Bueno, yo les explicaba de ese martes que yo testifiqué cómo Dios me resolvió un problema tecnológico que tenía en uno de los equipos que estaba probando ahí, que ya no le hallaba y les expliqué, y que por ahí, aquí hay varios puntos, hermano. Pero por ahí estaba yo y le estaba pidiendo a Dios, y de la nada, el siguiente día, bueno, mejor no se los digo, hubieran venido el martes que conté el testimonio. Pero yo dije eso, y por allá está nuestro hermano Gerson, que no lo vi aquí adentro, pero estaba oyendo. No sé si le contaron. Pero dijo, yo también tenía ese problema y hice lo mismo que hizo el hermano. Y que esto no es teoría, hermano, si es que esto es fe. Si es que Dios es así. Y dice, yo hice lo mismo, tenía un problema igual y hice lo mismo. Oí, dice, lo que estaba testificando el hermano y hice lo mismo y Dios se lo resolvió. Ahí después te voy a pasar la factura, papá. Hermano, porque nosotros tenemos que venir a este lugar y aprovechar el tiempo. Jesús le dijo a los fariseos, aprovechen el tiempo, hagan el bien, hagamos el bien, no esperando algo a cambio. Porque cuando tú haces el bien no esperando algo a cambio, la recompensa viene de Dios. Porque el que quiere una recompensa humana, pues hay que le aproveche, hermano. Una vez vas a comer. Pero el que quiere la recompensa de Dios, ese va a comer siempre y por una eternidad. Y Jesús le dice, ¿qué creen ustedes que es lícito? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Porque si ellos querían hacer algo era quitarle la vida a Jesús. Eso es lo que ellos querían. Querían matar. Para ellos, hermanos, no podían estar ahí y decían que alababan a Dios, pero deseaban matar a Jesús, hermano. Y yo no sé, hermano, cuántos de nosotros podemos estar en un lugar como este, alabando y glorificando a Dios y levantando las manos, pero queriendo matar a nuestra cónyuge o viceversa, o al vecino, o aquel que no nos cae bien, o odiando a aquel que nos... O sea, hermano, eso es lo que Jesús quería que entendiésemos. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos, porque Dios nos quiere bendecir, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Los fariseos sabían que Jesús no le bastaba mucho para sanarlo. Habían visto cómo Jesús había sanado. Al igual que tú y yo, hemos visto cómo Jesús resuelve problemas, hermano. Yo les he testificado, Dios me resolvió ese problema. Allá el muchacho aquel le atendió y hizo lo que tenía que hacer, levantarse y dijo, yo voy a hacer lo mismo. Le voy a pedir al Señor que haga lo mismo que hizo allá, que me repare también a mí la máquina. Pero a Jesús hay que hacerlo socio, hermano. Y Jesús es un socio así con nosotros, hermano. Jesús le dice, hay que hacer el bien. Y entonces está ahí, y como les dije que nos íbamos a ir temprano, es lícito los días sábados o el día del Señor hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, dice. Entonces mirándolos con enojo y entristecido,
por la dureza de sus corazones. Hermano, no sé cuántas veces tú y yo hemos entristecido a Dios, hermano. No que Dios pueda perder el gozo, pero dice aquí que Jesús se molestó y se entristeció. Se entristeció por la dureza de nuestros corazones, hermano. Amén. Hermano, yo no sé, hermano. Yo quisiera tener siempre agradado al Señor, pero sé que le fallo, hermano. Pero sé que Él es justo y tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice. Aquel que confesare sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y darnos salvación. Mira, eso se encuentra en la palabra de Dios, hermano. Yo sé que todos nosotros lo tenemos aquí en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero Jesús está ahí y dice que se entristeció, hermano. Se entristeció porque Él sabía de que su tiempo con ellos iba a pasar, hermano. Jesús nunca quiso que los fariseos se perdieran, hermano. Los que llegaron al Señor alcanzaron misericordia, hermano. Aunque llegaban de noche, aunque llegaban a la escondida, pero alcanzaban misericordia, hermano. No importa cómo tú y yo vengamos al Señor de noche, en el ayuno. Si fuera así, mucho que mejor. Pero Dios tiene misericordia. Pero dice que Él se entristeció por la dureza del corazón. Y le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Extiende tu mano. Y la mano le fue restaurada sana. Jesús solamente le basta decir una palabra, hermano. A Jesús solo le basta decir una palabra esta noche. Pero ¿qué hay de aquellos que no atendieron el llamado? ¿Qué hay de aquellos que aún teniendo la oportunidad de estar conectados en su casa, no lo están? ¿Qué hay, hermano? ¿Qué habrá? ¿Cómo quieren tener agradado a Dios cuando hay dureza en nuestros corazones? El Señor dice que solo le basta, y a Dios le sabía, y el Señor es así, solo le basta decir una palabra, hermano. Solo una palabra que estos hombres expresaron de poder estar a tus pies en ese lugar donde nadie, estás a los pies del Señor. ¿Quién te puede tocar ahí? Y ahí Dios derrama bendición, vida, salud, sanidad. Ahí Dios transforma. Allí en ese lugar a Dios solo le basta decir la palabra. Dios no violó la ley. En ningún momento Dios violó la ley. Dios no tocó al hombre. No tenía necesidad de tocar al hombre. Solamente bastaba que Jesús, y tampoco le dijo te vas a sanar así. No le dio una receta. Solamente le dijo extiende tu mano. Nunca quebrantó la ley Jesús. Y en todos los casos que los podríamos estudiar a través de la luz de la palabra, Dios no quebrantó la ley, hermano. Porque algunos dicen es que Dios vino a abolir la ley. No, Jesús no vino a abolir la ley. Vino a que la ley se cumpliese. Porque la ley del Señor decía que ese día había que hacer misericordia. Ese día en la casa de Dios había que hacer el bien, no el mal. Y en la casa de Dios, hasta el día de ahora, en esta casa hay que hacer el bien, hermano. Algunas veces es difícil. No todos somos agradables, hermano. Amén. No dice amén, pero dice que sí, sí. No todos somos agradables, hermano. Pero Dios dice, mira, el Señor no dice aquí en la escritura que Él conocía al hombre de la mano seca. Además, la Biblia no relata el nombre de aquel hombre. Ni si esa mano se le había secado por un accidente o qué. Pero imagino que alguna necesidad tenía. Pero estaba en el mejor lugar. En el lugar donde Dios puede mandar la palabra y tu vida ser diferente. Y aquí tenemos muchos testimonios, hermano. Y Dios le basta solamente mandar la palabra y que tu vida esta noche cambie. Que tu situación esta noche cambie. Jesús, hermano. Y tenemos que tener la certeza, al igual que los fariseos, la certeza de que Jesús puede hacer el milagro. Pero tenemos que tener la actitud de podernos levantar, hermano. De podernos levantar en la madrugada a clamar. De podernos levantar en la necesidad a clamar. A mí me impactó el testimonio de nuestro hermano Douglas, que él testificó aquí, y en lo poco que él puede hablar, dijo una verdad que a mí impactó mi vida el día jueves. Digo, en mi angustia clamé a Jehová y Él me escuchó. Muchos podíamos haber estado orando, quizás algunos de nosotros, aunque no conocíamos a Douglas, oramos por él porque el pastor nos llamó a esa oración.
pudimos estar orando. Pero ¿sabes qué palabra me impactó? La que dijo él. Él en su angustia clamó a Jehová y Dios le escuchó. O sea, él no esperó que clamen mis tíos son pastores, háblenle a mis tíos, que mis tíos son pastores, que clamen por mí. No hubo tiempo para eso, él lo testificó aquí el jueves. Bueno, ni los cuento, ¿para qué no vinieron? Pero a mí me impactó esa palabra y yo me la atesoré. Esa palabra es mía, dije yo. En mi angustia, dice el hermano, lo poco que él puede hablar y con la certeza de que Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar, hermano. Dios lo va a hacer correr. Dijo, en mi angustia clamé a Jehová y el Señor me escuchó. Le dijo el Señor, al que le dijo, levántate, y ya estaba ahí. La Biblia no dice que estaba sentado. Le dijo, levántate, y ya estaba ahí. Ponete en pie y en medio. De todos modos, ya te están viendo. Y de todos modos, siempre te van a criticar. Amén. Levántate. Clamarle a Dios. Decir, eso va a ser mío. Decir, ese negocio va a ser mío. Levántate y decir, bueno, los que están solteros, esa cipota va a ser mía, pues algo hagan. Levántense en algo, en fe. Aquí el siervo. No, hermano. Dice, levántate, ponete en medio. De todos modos te están viendo. De todos modos siempre te van a criticar. Levántate en fe, porque a Dios solo le basta decir una palabra. Levántate en fe, porque a Dios le basta solamente decir una palabra. Yo espero que esa palabra Dios te la haya dado esta noche a ti. La palabra que tú estás necesitando. La palabra que Dios dice, hoy voy a hacer milagros. La palabra que Dios dice, claman los justos y Jehová les oye. Y en angustia, como dijo este hermano, no era algo sencillo, hermano, era algo terrible, algo que tú y yo no hemos pasado quizás. Y espero que nunca pasemos. Pero ahí clamó y Dios le respondió. Y le concedió los deseos de su corazón. Él no dijo, Señor, tengo esta casota aquí en Hawái, o donde está allá en Dallas, Texas. Tengo esta casa aquí en Houston y quizás quería comprarme una en Miami también. No dijo eso. Dijo, permíteme ver a mis hijos crecer, ver a mis hijos desarrollarse. Un milagro con propósito, porque Dios no es un Dios que regala, no es un Dios curandero. Dios es un Dios que tiene propósito para cada uno de nosotros. Había un propósito. Jesús ya sabía que ese hombre de la mano seca iba a estar ahí. Es más, Dios ya sabía que esta noche tú ibas a estar aquí, hermano. Y tú y yo somos los llamados a atender lo que Dios dice. Dios le dijo al hombre, de la imposibilidad, extiende tu mano. Dios le dijo al hombre que no tenía los recursos, decláralo por fe. Dios le dijo al hombre y a la mujer que no veía solución para su problema, decláralo. Extiende tu mano. Extiende tu mano. Y la mano de la imposibilidad fue sana. Que Dios te bendiga esta noche, hermano. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos al Señor? Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor.